En este vídeo vamos a ver la representación gráfica de la descomposición del efecto renta y del efecto sustitución según Slutsky. Este vídeo realmente proviene de este otro vídeo que podéis ver aquí abajo en la parte de la derecha de la hoja, que os lleva un enlace al ejercicio del cual proviene, como digo, este ejercicio. El ejercicio realmente de Slutsky, de descomposición de efecto renta y efecto sustitución, es un ejercicio muy largo, ¿no? Entonces lo he descompuesto en varias partes. Como digo, el resultado que tenemos aquí representado, ¿vale? Y con estos datos proviene de este otro ejercicio que podéis ver aquí mismo. Bueno, a ver, recapitulando. Este ejercicio empezaré diciéndonos que el individuo inicialmente consume unas cantidades de X e Y que es 200 y 100 unidades respectivamente, pero un cambio en el precio del bien Y, concretamente en este ejercicio lo que ocurría era una reducción del precio del bien X, ¿vale? Un cambio en el precio del bien X. Esta reducción del precio del bien X ha provocado que el consumidor pase a consumir 800 unidades de X y 100 unidades del bien Y. Bien, el ejercicio pedía que descompusiésemos este cambio de 200 a 800 del bien X en efecto renta y efecto sustitución. Bien, el truco es el siguiente. Hay que hacerlo en dos pasos. Primero se hace el paso del efecto sustitución. Y el efecto sustitución consiste en un cambio en el precio relativo de los bienes. Es decir, el precio relativo de los bienes es P sub X partido P sub Y. Y el precio del bien X ha caído, de tal manera que el precio relativo de los bienes se ha reducido. Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es un cambio en la restricción presupuestaria. P sub X partido P sub Y es la pendiente de esta línea recta que vemos aquí, que es la restricción presupuestaria. Pues para representar gráficamente el efecto sustitución tenemos que dibujar pivotando sobre el equilibrio inicial, ¿de acuerdo? El punto de equilibrio inicial está aquí representado, 100 unidades de Y, 200 unidades de X. Pivotando sobre el equilibrio inicial, un movimiento de la restricción presupuestaria para un precio menor. Precio menor, como digo, del bien X significa menor pendiente de dicha restricción presupuestaria. Así que lo primero que tenemos que hacer es mover la restricción presupuestaria de esta manera. ¿De acuerdo? De esta inclinación, P sub X partido P sub Y, se reduce la inclinación pivotando, es decir, girando en torno a este punto de la restricción presupuestaria. ¿Vale? Se desplaza de esa manera. Entonces, como podemos ver aquí a la izquierda, el efecto sustitución nos lleva a un nuevo punto. El punto 400 unidades de X, 50 de Y. El efecto sustitución es, debido al cambio en el precio relativo de los bienes, a ti ahora te parece comparativamente más barato el bien X respecto del bien Y, y eso te lleva a consumir una cantidad distinta. Concretamente en este ejemplo son 400 unidades de X y 50 de Y. Es decir, el efecto sustitución sobre X es de 200 unidades. ¿Por qué? Porque la demanda se incrementa de 200 a 400. Vamos a poner más o menos el gráfico. A ver, hacer un gráfico de estos a mano es prácticamente imposible. Yo lo estoy haciendo con una reglita, con varios colores, con un poquito de calma, y seguramente no me queda una escala perfecta. Lo ideal sería hacerlo con un ordenador, pero imaginemos que esto en exámenes o en trabajos que tengamos que hacer o cosas de este estilo, pues tenemos que hacerlo a mano como buenamente podamos. Así que espero que más o menos la escala me quede bien. Aproximadamente, vamos a poner un 450 por aquí. Este es el nuevo punto, ¿de acuerdo? El punto que se correspondería con el efecto sustitución. Más o menos. Se me va a salir un poco la escala del gráfico, pero bueno, no importa. Ahora lo arreglaremos. Bien, como digo, debido al efecto sustitución, es decir, debido al cambio en el precio relativo de los bienes, este individuo observa que sufre un efecto sustitución sobre el bien X de 200 unidades. La demanda del bien X se incrementa en 200 debido al efecto sustitución. Y la demanda del bien Y se reduce en 50, por eso el efecto sustitución sobre el bien Y es de menos 50. Lo tenemos todo aquí a la izquierda en los datos. Y esto es lo que ha ocurrido debido a lo que es el efecto sustitución. Esta curva de indiferencia que vemos aquí, ¿de acuerdo? Que está pintada de azul, es la curva de indiferencia del equilibrio inicial. Por el punto de equilibrio pasa haciendo tangencia una curva de indiferencia. Bien, por este punto de equilibrio pasará haciendo tangencia otra curva de indiferencia que se corresponderá con un nivel de satisfacción mayor que el anterior, porque está más alejada del origen. Bueno, en este tipo de vídeos, como ya son vídeos más avanzados, damos por hecho que quien lo ve ya tiene conocimientos sobre el equilibrio del consumidor. Si no sabéis lo que es la restricción presupuestaria, las curvas de indiferencia, os recomiendo que veáis otros vídeos del canal en los cuales están explicadas este tipo de cosas que son mucho más básicas. Bien, esto es lo primero. Segundo paso, una vez que tienes dibujado el efecto sustitución, dibujarás el efecto renta. El efecto renta consiste en analizar el cambio en el poder adquisitivo. Bien, como el precio del bien X ha bajado, aunque el individuo tiene la misma renta que antes, esto provoca un incremento del poder adquisitivo del individuo.
¿vale? O por lo menos él lo va a percibir así. Dice, tengo el mismo dinero, pero me siento más rico, porque con el mismo dinero que tenía antes puedo comprar más unidades del bien X. Bien, eso se traduce en cuanto a la representación gráfica en que la restricción presupuestaria, que es esta línea roja actualmente, ¿vale?, se va a desplazar en paralelo hacia afuera, ¿vale? Los incrementos de riqueza o de poder adquisitivo se traducen en desplazamientos hacia afuera de la restricción presupuestaria. Bien, así que si tenemos esta restricción presupuestaria en este momento, ahora hay que desplazarla en paralelo, a ver si me sale más o menos paralelo, hacia afuera. Como decía el gráfico, se me va a salir de la escala, pero bueno, es normal. Así que la restricción presupuestaria se desplaza en paralelo hacia afuera, ¿hasta dónde? Se tiene que desplazar en paralelo hacia afuera hasta el punto de corte con el eje vertical inicial, porque ese punto, este punto de corte de la restricción presupuestaria inicial que está pintada de azul, es el valor máximo de unidades de I que puede comprar el individuo, el cual no ha cambiado, porque sería la renta, M, partido el precio del bien I. Y eso, como digo, no ha cambiado ni la renta ni el precio del bien I. Así que por eso, al final, sabemos que la restricción presupuestaria tiene que acabar saliendo de este mismo punto de ordenada en el origen que era inicial, ¿de acuerdo? Bien, y el punto nuevo de equilibrio es un punto tal que, aquí está dibujado, aquí está más o menos explicado. En el equilibrio inicial, el consumidor consumía 200 unidades de X y 100 unidades de Y. Ese sería el punto azul que tenemos aquí al principio. De hecho, no le he puesto nombre, vamos a llamarlo punto cero, a este punto inicial, punto cero. Y luego, el efecto sustitución nos ha llevado a este punto de aquí, vamos a llamarlo punto ES, que es más o menos la notación que he puesto aquí, el punto del efecto sustitución. Nos ha llevado hasta ahí. Pero, en el equilibrio final, que voy a pintar de color verde, la cantidad demandada del bien X aumenta hasta 800, pero la de Y no cambia, sigue siendo 100. Así que el punto de equilibrio final es un punto tal que la cantidad del bien Y permanece constante, sigue siendo 100 igual que al principio, ¿vale? Pero la cantidad de X es 800, y este sería el punto 1 final, y se correspondería con este número de unidades de X, 800 unidades de X. Bien, pues la distancia entre el punto del efecto sustitución y el punto del efecto renta, o del efecto total, es el efecto renta que nos lleva a incrementar la demanda del bien X, efecto renta sobre el bien X, en 400 unidades. Bueno, el gráfico no me ha quedado una escala perfecta, ¿vale? 200, 400, pero tampoco está mal del todo para haberlo hecho a mano. Ya os digo que esto, hacerlo a mano es complicadillo, ¿vale? Requeriría realmente hacerlo con un ordenador. Este es el punto de equilibrio final, como digo. Se ve que el efecto renta es 400, es el paso del punto rojo al punto verde, y en cuanto al efecto renta sobre el bien Y, es de la misma magnitud que el efecto sustitución, pero de signo contrario. O sea, en el caso del efecto sustitución fue menos 50, la demanda bajó en 50 unidades, y en caso del efecto renta es más 50. Sube en otras 50 unidades y por eso la demanda del bien Y inicial y final queda constante. Bien, por este punto de aquí, igual, pasará haciendo tangencia una curva de indiferencia como estas otras que he dibujado aquí. En teoría las curvas de indiferencia no se pueden cortar, ¿de acuerdo? Así que bueno, dibujemos una curva de indiferencia que haga tangencia más o menos ahí. Ya digo que esto, hacerlo a mano, es prácticamente misión imposible, ¿no? Pero bueno, más o menos que se vea que quede bien y tal. Con esto vamos más que bien. Otro truco sería no dibujar las curvas de diferencia para no llenar todo de líneas. Pero vamos, cada uno aquí elige su truco para que toda la representación gráfica quede más o menos bien. Bien, pues esta es la representación gráfica del efecto renta y el efecto sustitución en el caso de Slutsky. Recapitulando, tienes una restricción presupuestaria inicial, que es la que está pintada de azul, y un punto cero inicial de equilibrio. A continuación, se produce una caída del precio del bien X, y lo primero que se analiza es el efecto sustitución. Se supone que ocurre primero. El efecto sustitución consiste en analizar el cambio en el precio relativo de los bienes. Una bajada del precio del bien X reduce la pendiente de la restricción presupuestaria pivotando sobre el equilibrio inicial y nos lleva a un nuevo punto de equilibrio. Este nuevo punto de equilibrio, bueno, no es un punto de equilibrio, es un punto intermedio, al cual llegamos gracias a este efecto sustitución. Como su propio nombre indica, los consumidores sustituyen un bien por otro porque ha cambiado el precio relativo entre ellos. Y por eso vamos a un punto para el cual el individuo consume 200 unidades más de X debido a ese efecto, pero 50 menos de Y. Después se produce otro desplazamiento. La restricción presupuestaria se desplaza paralelamente hacia afuera porque el efecto renta significa que el individuo se siente más rico, aunque sea igual de rico, pero se siente más rico porque ha bajado el precio de uno de los bienes, ha aumentado su poder adquisitivo. Tiene que desplazarse en paralelo hacia afuera hasta la misma ordenada en el origen que al principio.
Y este incremento del valor adquisitivo lo que provoca en el individuo es un efecto de me siento más rico. Y voy a incrementar mi demanda del bien X, como podemos ver aquí, el efecto renta sobre el bien X es de 400 unidades. Mientras que su efecto renta sobre el bien Y es de 50. Se siente más rico y consume más de X y más de Y. Y eso viene traducido en el paso del punto efecto sustitución de este punto rojo al punto verde que tenemos ahí. Bien, como decía, este ejercicio proviene de otro ejemplo que tenemos hecho en el enlace que aparecía al principio en pantalla y tal. Y si queréis ver la otra versión, la versión de Higgs, que es otra versión distinta de Slutsky, pero que analiza lo mismo, efecto renta y efecto sustitución, aquí tenéis un enlace que os lleva directamente a ese vídeo.